escogido por ti, marcado, yo vivo para ti. En nuestras Biblias en Mateo capítulo 10, versículo 37. Mateo 10, 37. El que ama a padre o a madre más que a mí, ¿qué dice la palabra? No es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, ¿qué dice la palabra? Dice el 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, ¿qué dice? Este pasaje bíblico pareciera que Dios fuera egoísta. Parece que Dios quiere que su atención nada más sea a Él. Aquí Dios, en la palabra, está diciendo que si nosotros amamos, no podemos amar a nada más que Él. Pareciera como que Dios estuviera sufriendo, ¿verdad? Debajo de estima o de baja estima. Dice que ninguno que ame a padre, a madre, a hijo, familia, más que a mí, es digno de mí. Dice la palabra. Porque Dios quiere ser el centro. Y cuando dice de personas, también habla de cosas que tengamos. Sea una casa, sea una herencia, sea una profesión, sea cualquier clase de propiedad. Nada de lo que tengamos podemos amarlo más que a Dios. Nada. Diga conmigo, nada. Vuelvo y repito, versículo 37. Dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, ¿cómo dice? Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, ¿qué dice? ¿Por qué Dios pone esta palabra tan fuerte? ¿Por qué Dios es tan drástico en decir esto? ¿Por qué Dios dice que no puedes amar a nadie más que Él primero? Lo que pasa, que algún día tú vas a quedar solo. Habrá cosas que no te las van a cubrir tus hijos. Habrá cosas que por mucho que ames a esa mujer o a ese hombre, lo ames tanto, 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 que habrá situaciones en la vida que ellos no van a poder cubrirte ciertas áreas de tu vida, sea porque estén o porque hayan partido de esta tierra. Y el único que va a estar con nosotros 100% siempre va a ser Dios. Entonces tú no puedes amar a Dios, a nadie más que a Dios. Hay un lugar que es privilegiado para Dios. Porque si no, el día que esa persona parta de esta tierra o te defraude, te derrumbas. Si hay una pasión, un amor por ti que está llevándote a amarlo más que a Dios, tienes que revisarte. Si tú dices, si fulano no existe, yo me acabo, y lo repite, tienes que tener cuidado. Porque el amor hacia Dios nos permite conservar lo que tenemos. Pero si vamos a los demás, soltamos a Dios. Basado en ese texto, he titulado este mensaje, lo he titulado Solo. Solo. Y algún día vamos a estar solos. En la tierra vamos a estar solos. Por muchos amigos que tengas. Por mucho, como dice el cántico, yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Hay veces que vas a quedar solo. Diga conmigo, solo. Diga otra vez, solo. Vas a quedar solo. Sea porque llegas a la vejez, sea porque te dejen solo, sea porque tengas mucho o tengas poco. Porque hay gente que te deja solo por cuando tienes, por envidia, o hay gente que no te deja solo porque no tienes nada. ¿Me hago entender? Diga conmigo, solo. Vamos a ver el primer punto. En el plano natural. ¿Tú crees que no? Si algún día vas a quedar solo en el plano natural. Y si tu vida es ese nieto, es esa hija, es ese marido, esa esposa, no es malo amarlo. Claro que sí. La Biblia dice hasta que la muerte los separe. Pero algún día vas a quedar solo. Y no puedes darle la espalda a Dios por nadie en la tierra.
¿Me está escuchando? Aunque te quieran, digan que se van a meter contigo en el cajón, nadie se va a meter en el cajón. Y si después que tú partas de esta tierra, la vida va a seguir. Solo. En el plano natural, algún día vas a quedar solo. Y a quien tú dices que es la adoración de tu vida, la luz de tus ojos, va a ser la luz de otra persona después. Porque a ti te cortaron la luz, ya no es la luz de tus ojos ya. Solo vas a quedar un día, solo. No que yo tenga una empresa, algún día de la empresa te echan. O se acaba la empresa. Solo. Y en esta tierra algún día vas a quedar solo. De pronto vas a estar en una parte y además vas a depender de Dios. No sabes lo que va a manejarse en la vida. Por eso no puedes darle la espalda a Dios. No puedes. No puedes. Y en el plano natural vas a quedar solo algún día. Nos vamos a encontrar solos. Dice Juan 16:32, dice: he aquí la hora viene. Y ya ha venido, ¿cuándo? Ya. En que seréis esparcidos cada uno por su lado. Y me dejaréis, ¿cómo? ¿Cómo? Si a Jesús dejaron solo, a ti te van a dejar solo. Hay gente que está contigo porque tú les das un beneficio. Hay gente que está contigo porque le favoreces. Hay gente que a veces te va a dejar solo. En el ministerio, en el pastorado, hay veces que la gente deja solo a uno. Yo tuve una impresión acá en San Juan hace 23 años cuando llegué. El primer bautizo que hice, estábamos en un lugar acá en un río. Y cuando comenzó a llover, habíamos bastante, todo el mundo se fue corriendo. Hasta de mí se olvidaron. Quedamos. Yo dije, ¿qué pasó? Donde yo vengo, sí, hay crecientes, sí, pero la gente cuando comenzó a llover salió corriendo. Y quedé solo. ¿Sabes? Hay cosas en la tierra que vas a quedar solo. Y dices, ay, es que fulano es mi vida. No puede ser tu vida. Ese hombre mañana no va a ser tu vida y esa mujer tampoco. ¿Por qué? Porque algún día vas a quedar solo. De pronto en una clínica, en una operación, vas a quedar solo. O yo pregunto, cuando una mujer está de parto, queda sola. Dice la palabra, y me dejaréis solo, mas no estoy solo. ¿Porque quién? Yo quiero que usted levante el mano derecha y diga conmigo, diga, mas no estoy solo, porque mi Padre está conmigo. Dale un fuerte aplauso al Señor. No sé por lo que estás enfrentando, pero no estás solo, no estás sola. De pronto no tengas dinero, de pronto tengas la alacena vacía, de pronto no haya la salida que estás esperando, pero tu Padre está contigo. Y si el Padre está contigo, si el Padre está contigo, si el Padre de las luces está contigo, algo va a pasar. Diga conmigo, no estoy solo. Dile a alguien, no estoy solo. Pero no es por la gente, no es por el que duerme a tu lado, no es por el apellido que tienes, no, sino porque la sangre de Cristo te hizo hijo. Dice el versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis ¿qué? En el mundo tendréis ¿qué? Pero confía que hay cosas que te van a pasar en el mundo y te vas a quedar solo, te va a afligir. Ay, me dejaron solo, me dieron. Ay, mi mamá dijo eso. Mi hijo dijo eso. Mi nieto, sí, yo digo, y peor todavía. Pero tu amor tiene que estar centrado primero en Dios. Salte de esa fantasía. Tú también lo has hecho también. Tú también le fallas a la gente. Deja de creerte impoluto. A su nombre. A su nombre. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Y dice la palabra, yo he vencido la soledad, dice Jesús.
Dice en Ruth capítulo 1, versículo 1 al 5, dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Sigue diciendo: el nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Dice el versículo 3: y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Se murió su esposo, quedó con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra, ¿cómo se llamaba? Ruth. Y habitaron allí, ¿cuántos años? Después de la muerte del esposo. ¿Cuántos años? Dice el 5: y murieron también los 2, Malión y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido, de sus 2 hijos y de su marido, de sus 2 hijos y de su marido. Quedó sola. Algún día vamos a quedar solos. Y si no somos solos, a veces tú y yo vamos a dejar a alguien solo. Por eso que triste es que nuestra casa dependa más de ti que de Dios. Dice la palabra: quedó sola esta mujer, quedó sola. Pero esta mujer tenía una herencia en la genética divina. Y cuando se murió su esposo, me quedo con mis 2 hijos. 10 años después se mueren sus hijos. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Dice el 5. Esta versión dice: murieron tanto Malión como Kelión. Entonces Noemí quedó sola sin sus 2 hijos y sin su esposo. Y dice esta otra versión: murieron también los 2, Malón y Kelión, y la mujer quedó privada de sus 2 hijos. ¿Y de qué más? Y dice el versículo 6: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos. ¿Por qué regresa? Hubo alguien que no la dejó sola. Escuchó una noticia, esta es la noticia: porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle ¿qué? Ya no estaba su esposo, ya no estaban sus hijos, pero Jehová estaba todavía allí. ¿Cuántos dicen amén? El Dios de los cielos estaba allí para cubrir la necesidad de esta mujer. Con todos los errores que tenía en mí, no había perdido la percepción de Dios. Y dice la palabra, dice la escritura, dice la palabra, escúcheme bien, dice la escritura que esta mujer oyó. Antes no lo había oído. ¿Por qué? Tengo a mi esposo, se fue su esposo, tengo a mis 2 hijos. Y se muere, comenzó a afinar su oído espiritual. Cuando Dios permite que quedemos solos en ciertas situaciones, ¿verdad? Es cuando afinamos nuestro oído. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá a mí? ¿Mi socorro viene de quién? ¿Qué hizo? No dará tu pie, ni se dormirá. Esta mujer escuchó algo, dijo: Jehová está visitado y yo soy pueblo de Dios. Se acordó. Dice la palabra en el versículo 6 que ella dice que se acordó Jehová. Ella se volvió a conectar con el Señor, que era el dueño de su existencia. Yo quiero que me entienda esto. Su esposo era el dueño de ella, era una sola carne. Sus hijos tenían que honrarla como madre. Ya no tenía quien honrarla como madre, no tenía quien honrarla como esposa, pero el dueño de su existencia estaba en el trono. Y hoy te vengo a decir: cuando tú y yo quedamos solos, cuando el trabajo nos da la espalda, cuando los mejores amigos nos dan la espalda, el dueño del trono, el que tú has llamado Dios, sigue estando en ese trono. Dice Daniel, vamos rápido a este ejemplo. Daniel, capítulo 6:13 dice: entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Usted conoce la historia, dice el 14. Dice: cuando el rey oyó el asunto, ¿qué pasó? Quiso ayudarlo. ¿Cuántas veces tú como papá has querido ayudar a tu hijo?
pero no puedes hacer nada. ¿Cuántas veces como hijo quieres ayudar a tus padres y no puedes hacer más nada? Con un diagnóstico médico contrario, con una situación, una adversidad, no puedes hacer nada. Y dice, resolvió librar a Daniel, el rey, hasta la puerta del sol. Dijo, yo voy a hacer algo, pero no pudo hacer nada. Habrá gente que te va a querer ayudar y no va a poder hacerlo. Yo no voy a poder hacerlo. Habrá gente que querrá ayudarme a mí y no podrán hacerlo. Por mucho no podrás hacerlo. Este hombre tenía buen corazón, era bondadoso, quería ayudar, pero no podía hacer nada. Y trabajó, se esforzó. Y dice el 15, pero aquellos hombres rodearon al rey y dijeron, no lo puedes hacer, está impedido. Y dice el 16, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente, ¿qué pasa? Hoy te digo, el Dios tuyo, al que tú le sirves, al que tú le adores, en este mes que comience, te libre de toda obra planeada contra ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? La gente va a creer que estás solo. Lo que no sabe es que estás rodeado, que estás protegido, que estás amparado. Porque el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, roca mía, mi Dios, ¿en quién? ¿Qué? Diga, confiaré. Créalo. Y él dijo a Daniel, no puedo hacer nada. Hay gente que no va a poder hacerte nada. Tú metes el proceso, luchas para acá y me toca y nada. Pero ahí es cuando Dios se hace presente. Hay gente que esta semana Dios se le va a hacer presente. ¿Cuántos dicen amén? El abogado no pudo, el médico no pudo, la palanca no pudo. Vas a ver ahora. Vas a ver el que tapa boca de leones. Vas a ver el que todavía envía ángeles. Vas a ver el cielo moverse. Dijo Daniel, no estaba Sadrach, Mesach, Abednego, los amigos de él no estaban. Siquiera los 4 entraron en el horno, pero aquí él estaba solo, ahí rodeado. Pero dice la palabra, dice la escritura en el 18. Luego el rey se fue a su palacio, se acostó, ayunó y se afligió. Hay gente que se va a afligir. Tú te vas a afligir cuando quieras ayudar a un hijo, a una hija, y no puedes hacer nada. Sea por la distancia, sea por la restricción financiera, sea porque se te limitan las cosas. Pero nuestro Dios no tiene límites. Y si le has enseñado a ese hijo, a esa hija, a depender de Dios. Dice Nueva Traducción Viviente, dice: luego el rey regresó al palacio y pasó la noche en ayuno. Rechazó sus entretenimientos habituales y no pudo dormir. ¿Cuándo? En toda la noche. La traducción lenguaje actual dice: después de eso el rey se fue a su palacio, pero en toda la noche no comió nada. Y aunque no podía dormir, tampoco quiso que llevara música. No quiso nada de eso. Eso se hizo notorio allá. Dice el versículo 21. Entonces Daniel, al día siguiente, le respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Cuando preguntó: Daniel, ¿estás ahí? Dice el 22. Dice: mi Dios, ¿qué pasó? Dile a alguien, viene un tiempo que Dios te va a enviar su ángel. ¿Cuántos dicen amén? Hay una presencia que va a venir a tu vida. Hay algo que va a llegar a tu vida, que va a cambiar el caos, la situación que estás viviendo. Dios va a usar medios. Dios va a poner en marcha el plan que tiene de bendición. Dios te dijo que ibas a ver todo su bien, todo su bien, todo su bien, todo su bien. Y dice la palabra: mi Dios envió su ángel. Yo estaba solo. Tu rey no podías hacer nada, mis amigos nada. Pero el cielo sí. Oh santo, el cielo sí. ¿Cuántos lo creen? El cielo sí. Y dice el 23, dice
Entonces salió el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en el rey. Vuelve a confiar en tu Dios. Vuelve a confiar en tu Dios. El que lo hizo ayer lo hace hoy y lo hace mejor. Lo hace mejor. Lo hace mejor. Ese es el primer punto de este tema, solo. En el plano natural, no puedes amar a nadie aquí en la tierra más que a Dios. Y hay situaciones en que Dios te va a poner a prueba. Y tienes que demostrar que Dios es primero en tu vida. Pronto ese esposo se va, esa esposa se va, ese hijo se va, qué sé yo. Pero tu centro tiene que ser Dios. El segundo punto es en el plano eterno. En la eternidad, qué bien, en la eternidad, en tu seguridad, en tu ahorro espiritual o en tu depósito divino, nosotros sabemos que Dios nos ha guardado lo mejor para la eternidad. Y la inversión de tu fe en la tierra se ve en Apocalipsis 20, versículo 11. Miren lo que dice Apocalipsis. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, ningún lugar se encontró para ellos. La eternidad. Y dice la palabra, el siguiente versículo dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Algunos dicen que es gente elocuente o gente menos importante, pero algunos teólogos dicen que son niños, adolescentes y adultos. ¿Me voy a entender? Por eso hay que enseñar a nuestros hijos lo correcto. Aquí lo dice. Dice, y fueron abiertos los libros. Hay unos libros que se van a abrir, donde está lo que tú has hecho, lo que has servido a Dios. Ahí va a haber varios libros en la eternidad, pero hay un libro crucial, que es el que tenemos que estar anotado. No en el libro donde dice que tú eras el que más hacías esto, aquello, no. Hay un libro especial. Este libro es independiente. Y dice, se llama el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y dice el versículo siguiente, dice: y vi el mar, y entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno, diga conmigo, cada uno, diga cada uno. No fue en grupo. Tú puedes decir, pastor, es que aquí todo lo hacemos en familia. Es que mi mujer y yo somos uno. No, allá es cada uno. No es que yo oro como si ella orara. Fallo. Es que somos casi iguales, casi siameses. Cada uno. Diga conmigo, cada uno. Es que oran por mí. No, cada uno. Es que ella va a la iglesia. Cada uno. Es que yo no vengo a la iglesia, mi hija se quedó en la casa, pero Dios sabe, yo la represento. Cada uno. A su nombre. Yo oro por él, ayuno por él. Cada uno. ¿Está escuchándolo? Mi hijo se quedó jugando y yo vine al culto. Cada uno. Porque en el cielo hay un lugar para cada uno y en el infierno hay un lugar para cada uno. Esto es real. Esto no es terrorismo, esto es palabra. Y es mi deber comentártelo. Cada uno. Es que mi papá es pastor, es apóstol, es profeta. Mi mamá es casi Elías. Nada. Cada uno. Según sus obras, a su nombre. Es que yo creo que Dios va a entender. Cada uno. Versículo 14. Vi la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda, y dice el 15. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. Y eso no es gozo, eso no es alegría, no es alegría.
Que Dios nos guarde. Cada uno. No, que como yo soy del Corario, todos juntos somos salvos. Nada, eso se expulga rapidito. Que yo predico un grupo de intercesión, yo soy grupo Alabanza de Ujier, eso se expulga. Somos los González, somos los Gutiérrez, somos los Cuellos, somos los nada, eso se expulga, cada uno. Eso hay que saberlo. A su nombre. Cada uno. No vale apellido, no vale iglesia, no vale familia o tu reputación, solo tu intimidad con Dios. Cada uno. Enseña. Corrígete, pero también enseña y corrige. A su nombre. Dice el Salmo 48:14. Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente. ¿Y para cuándo? Él nos guiará, ¿cuándo? ¿Cuándo? Repita conmigo este versículo, diga conmigo. Porque este Dios, vamos todos en voz alta. Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Él nos guiará, ¿cuándo? Porque cuando tú te mueras se quedó el título, se quedó el apellido, se quedó tu relación civil, cuando se quedó la casa. Cuando tú te mueras, ya el que murió tú lo lloras y ya se fue. Pero Dios sigue contigo en esa eternidad. Dios te dice, vamos, que yo no te dejo así. Vamos y yo te conduzco. Cuando todo el mundo, porque por mucho que lloremos a alguien y lo querramos, decimos, queda solo en el cementerio. No, pero es que cuando ya se murió no está ahí. Ese cuerpo es el forro. Pero el Dios nuestro, diga conmigo, el Dios nuestro. Hágalo suyo, diga, el Dios nuestro. Él responde bien. Él nos guía. Si viene un demonio a robar tu alma, dice, quítate de acá. Si viene un espíritu, quítate, que este es mío. Este es mío. Nos guiará más allá, solo. El día que partamos de esta tierra, vamos a partir solo. En la eternidad, solo. Dice la Nueva Traducción Viviente, pues así es Dios. Él es nuestro Dios por siempre y para siempre. Y nos guiará hasta el día ¿de dónde? Dice la Biblia textual, dice que si así es el Elohim, o sea, el Dios Padre, el Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aquí dice, así es el Elohim, nuestro Dios, eternamente y para siempre. Él nos capitaneará. ¿Qué es capitanear? Es como cuando un barco lo decían por el día que coger. Dice, en ese mar de la eternidad, Dios va a ser nuestro capitán para guiarnos al reino de los cielos. Apocalipsis 22:12. Dice la palabra, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. 13. Yo soy el alfa. ¿Y qué más es? ¿Qué más? ¿Y qué más? ¿El qué? Dios está contigo primero. Y si tú lo tienes, Él va a estar contigo hasta lo último. El día que partamos de esta tierra, no sé cómo muramos, Dios sabrá cómo. Ay, pobrecito, murió joven, murió viejo, murió solo. No importa, lo importante es que en los últimos días de tu vida esté el alfa y el omega contigo. Eso es lo que cambia las cosas. Nos duele cuando alguien muere, ¿cómo no? Nos afecta. Dice el versículo 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Colóquese en pie en este momento. Quiero que mires este texto bíblico. Vamos a colocarnos en pie. Quiero que mires esta palabra.